Buenos días. Vamos a desarrollar un nuevo tema que es el de excavaciones con pantallas. Vamos a dividirlo en dos partes. Un primer recordatorio de factores de selección para decidir qué tipo de contención se hace para una determinada excavación. Y luego veremos pues un recorrido más o menos pequeño por el tipo de pantallas y cómo se construyen. Vamos a analizar qué procedimientos disponibles tenemos para realizar la contención de una determinada excavación. En primer lugar tenemos lo que llamamos muro tradicional, que ya hemos estudiado, y para hacer un muro tradicional necesitamos siempre hacer la excavación antes, en donde situamos el muro, lo, lo construimos, mientras esa excavación debe mantenerse por sí misma, y posteriormente se cierra en el trasdos esta parte de terreno excavado y ya la excavación queda definitivamente construida y con una seguridad permanente. Otro procedimiento es el de muro pantalla, en el que la contención se ejecuta previamente a la excavación. Es decir, yo no empiezo a excavar hasta que he terminado de construir lo que llamamos pantallas, y luego en el interior del recinto rodeado de esas pantallas voy rebajando el terreno, voy excavando progresivamente, y este desnivel que se produce queda perfectamente contenido por estas pantallas, que son resistentes por sí mismas o con los elementos añadidos que le pongamos. Por lo tanto, tenemos una excavación previa a la contención, que es cuando construyo un muro tradicional, excavo primero, luego pongo el muro, o una contención previa a la excavación, en donde primero construyo el muro, entre comillas, que en este caso es la pantalla, y luego excavo. Vamos a ver ahora los factores principales que tenemos siempre que tener en cuenta cuando determino cómo realizo una excavación y qué método de contención aplico. Pues son en general estos cuatro, son los principales, aunque puede haber algunos secundarios más, pero son los que siempre tenemos que tener en cuenta. Primero tenemos que tener en cuenta que existan colindantes a los que yo pueda afectar con mi excavación y con una contención que no sea suficientemente rígida y que provoque desplazamientos o asientos diferenciales. La propia altura de excavación condiciona cómo hago la excavación y cómo la contengo, porque no es lo mismo contener una planta que tres, un sótano que tres. El tipo de terreno, evidentemente, puedo tener un terreno cohesivo o granular, puedo tener un terreno que sea más resistente o menos resistente, que me permita hacer un talud vertical o no, etcétera. Y finalmente, uno de los más importantes es la existencia de nivel freático. Dependiendo de que yo tenga nivel freático que esté por encima del nivel base de mi excavación, podré realizarla de una manera u otra y tendré que aplicar medidas especiales o no. Vamos a ver ahora un esquema de un proceso de decisión que podríamos usar para decidir si puedo usar el método tradicional de excavación, es decir, si puedo usar un muro tradicional y una excavación libre previa a la construcción del muro para un terreno granular, que es este que hemos definido aquí, y del que vamos a saber diferentes características según vamos avanzando. Y vamos a decidir si podemos usar el método tradicional o no. En primer lugar, vamos a suponer como característica del terreno que el terreno es blando o suelto. Puedo usar el método tradicional, es decir, puedo usar una excavación libre y luego construir el muro mientras la excavación se aguanta por sí sola. Pues evidentemente no, porque es inestable. ¿De acuerdo? Luego en ese caso tendría que usar ¿qué? Una pantalla. Siguiente planteamiento, que tenga o no nivel freático. Si tengo nivel freático en un terreno granular, ¿puedo hacer la excavación libre? Pues claramente no, ¿vale? Porque es muy permeable, tiene un caudal demasiado alto, es muy difícil que yo pueda bombear, salvo en casos especiales y por poco tiempo, ese caudal tan grande que me entra, por lo tanto no es una solución viable. En este caso, en el que no tengo nivel freático, me puedo plantear varias cosas. Que tenga una altura mayor o una altura menor de excavación.
Ojo que estamos ya en un caso en el que el terreno no es ni blando ni suelto, sino que es un terreno medio o resistente, en el que no tengo nivel freático, y ahora nos planteamos estas dos situaciones. ¿Puedo excavar con una altura mayor de 2 sótanos? Pues normalmente no, por eso ya son 6 metros. Entonces, en ese caso solo lo podría hacer si el terreno es suficientemente resistente y con bataches y entibaciones, pero aún así para esa altura es desaconsejable. Siempre tenemos que, en una excavación tradicional, quedarnos por debajo de 2 sótanos, incluso no subir mucho más de uno. Y ahora lo siguiente que nos planteamos es que si estamos en una excavación con menos de 2 sótanos de altura, si tengo colindantes o no tengo colindantes. ¿Vale? Si tengo colindantes y tengo una altura relativamente grande, ¿puedo establecer un método tradicional de excavación? Pues no, porque entonces produciría asientos. ¿De acuerdo? Entonces, solo me quedan la opción de hacer la excavación sin colindantes, y en ese caso el máximo talud que puedo admitir en la excavación, como sabemos, es el ángulo de rozamiento interno, y si necesito un talud mayor, es decir, más vertical, pues tendré que aplicar medidas especiales como intibación, batache, refuerzos. Aquí hay que comentar que puedo tener colindantes si la altura es muy pequeña. Si la altura es pequeña y el terreno es muy resistente. En ese caso podría hacer una excavación tradicional, pero evidentemente por bataches y con refuerzos. En todos los casos en los que no sea posible la excavación tradicional, pues evidentemente no me queda más remedio que usar pantallas. Vamos a plantearnos ahora el mismo proceso de decisión con un terreno arcilloso. Si tengo un terreno arcilloso muy blando, ¿podría usar una excavación tradicional? Pues no, porque no sería estable. Ahora, si tengo nivel freático o sin nivel freático, en el caso de que tenga nivel freático, como ahora estamos en un terreno arcilloso, me puedo plantear dos cosas: que tenga una permeabilidad media o una permeabilidad muy baja. ¿De acuerdo? Es decir, estoy excavando por debajo del nivel freático. Entonces, en el caso de permeabilidad media, tendría que evitarlo, y en caso de baja permeabilidad sí lo puedo hacer, siempre que use un drenaje provisional y tenga precaución de no causar daños en el entorno por bajar el nivel freático. Pero como es el terreno arcilloso, eso no se suele producir cuando la permeabilidad es muy baja. Ahora me vuelvo a plantear en estos casos en los que ya ni el terreno es blando, ni tengo un nivel freático permeable, en el terreno, ni el terreno es permeable con nivel freático, entonces, o sin nivel freático o con baja permeabilidad, puedo tener diferentes alturas. Si tengo una altura muy grande, mayor de 2 sótanos, tampoco puedo realizar la excavación libre, porque es difícil que sea estable. Y cuando tengo una altura menor de 2 sótanos, ahora me planteo que tenga colindantes muy sensibles, poco sensibles, o que no tenga en absoluto colindantes. Entonces, si son muy sensibles, no puedo hacer o no debo hacer la excavación provisional. Si tengo poco sensibles, lo puedo usar con bataches, y en todos estos casos en los que ya el terreno arcilloso no es demasiado blando y tengo todas estas situaciones más o menos admisibles, el talud prácticamente puede ser vertical. Y en estos otros casos que he eliminado, pues tendría que usar pantalla de contención. Aquí tenemos una pequeña comparación entre las características de usar excavación tradicional con bataches. Vemos que hay algunas limitaciones. Esto no es estricto, es una recomendación: que la excavación no sea mayor de 3 metros, que el terreno sea arcilloso, que tenga una resistencia media o mayor, que no tenga agua. De todas formas, si es arcilloso y tengo agua, puedo bombear y no debo tener demasiado problema. Pero lo más importante es esto de aquí, y es que el edificio medianero tenga una buena conservación, y especialmente que tenga un cimiento continuo, es decir, que no excave junto a una zapata aislada, porque si la descalzo,
es lo que me crea con toda seguridad asientos diferenciales. Pero si el cimiento es continuo y descalzo solamente una parte, las tensiones se reparten en ese cimiento continuo y el edificio pues no sufrirá. Y que tenga pues suficiente resistencia del cimiento bajo la pared medianera. Es más o menos el que tenga un cimiento continuo y que sea adecuado. Sin embargo, con una pantalla de contención vemos que desaparecen todos los condicionantes. El terreno puede ser cualquiera, la posición del nivel freático cualquiera, la profundidad de excavación puede ser cualquiera y puedo tener cualquier entorno, es decir, puedo estar aislado o puedo tener medianerías a todo alrededor sin ningún problema. En esta diapositiva simplemente he querido resumir usando una referencia de un catálogo comercial el conjunto de condiciones de contorno, es decir, de condicionantes que van a influir en la realización de una excavación profunda. Y tenéis las que hemos nombrado, pero también tenéis alguna más. Tenéis, por ejemplo, el nivel freático, tenéis los edificios colindantes, el propio terreno, pero también las instalaciones, que haya desniveles internos, que haya otros servicios subterráneos, las propias condiciones del suelo, incluso la topografía, etcétera. Pues ahí lo tenéis con una referencia un poco más detallada para que la podáis leer tranquilamente. Vamos ahora a definir qué son las pantallas y qué tipologías encontramos. El muro pantalla aparece descrito en este artículo que tenéis aquí, 6.11 del Código Técnico, y lo define como aquellos elementos de contención que son verticales y que en lugar de tener la estabilidad determinada por una zapata en su base, está determinada porque están clavados en el terreno. Su función fundamental es la de contención de tierras, por una parte, y la otra es la de eliminar filtraciones de agua cuando el nivel freático es alto dentro del entorno de la excavación, a través del fondo o a través de las paredes de la propia excavación. Las características que podemos citar son que se ejecutan previamente a la excavación, es decir, son contenciones que se construyen antes de empezar a excavar. Deben de tener un empotramiento suficiente, que normalmente es del orden de la profundidad de la excavación o incluso mayor, según como sean las características, como ya veremos más adelante. Y ese empotramiento es el que determina la estabilidad de la pantalla. Como hemos dicho, en lugar de ser un muro que tiene una zapata y ser la zapata la que le da estabilidad, aquí al no haber zapata es el empotramiento el que le da estabilidad, unido a otros elementos como acodalamientos o anclajes, pero la estabilidad fundamental es la del empotramiento. Son estructuras flexibles y que resisten los empujones del suelo a través de su deformación, a diferencia de los muros siempre hemos considerado que son elementos rígidos y que se mueven como un sólido rígido, pues las pantallas son relativamente largas en relación a su espesor, por lo tanto son estructuras flexibles. Y con su uso podemos alcanzar grandes profundidades de excavación. Pueden conseguirse hasta 40 metros fácilmente. Y no hay ninguna limitación en cuanto a que exista nivel freático o no, siempre y cuando se asegure que disponemos de una pantalla que sea capaz de evitar la infiltración del agua a través del propio muro. ¿De acuerdo? Son casos de muro pantalla continuos y no valdrían los discontinuos formados por pilotes. En cuanto a tipos de pantallas, aquí tenemos un resumen también de la norma. Tenemos dos tipos fundamentales: las pantallas ejecutadas in situ, que son las más usuales, y las pantallas de elementos prefabricados, que existen pero no, salvo algunos casos que ahora comentaremos, no son fáciles de ver en la práctica normal. De las ejecutadas in situ
Tenemos las pantallas continuas de hormigón, que están formadas por láminas de hormigón, láminas verticales de hormigón, y las pantallas de pilotes, que son simplemente una agrupación de pilotes paralelos formando una especie de muro, y ese muro puede ser continuo o discontinuo, ya lo veremos. De las pantallas de elementos prefabricados existen las hincadas, de las cuales las usuales cuando se hacen de este tipo son las tabletacas de acero, estas que aparecen aquí. Son unos perfiles, como veis, en forma como de C, que se clavan, tienen rigidez suficiente para clavarse siempre en terrenos blandos y tienen la ventaja de que son muy impermeables. Y se reutilizan, por lo tanto sirven para hacer una excavación, construir un muro secundario y luego desclavarlas para usarlas en otro momento. Y luego existen de hormigón, hincadas de hormigón o de madera, pero son poco usuales, y luego también paneles de hormigón armado pretensado para los cuales se excava el hueco antes, se hace la excavación antes y luego se coloca, pero tampoco son muy usuales. Las usuales, como digo, y sobre las que nosotros trataremos son los paneles de pantalla de continua de hormigón o las pantallas de pilotes. En primer lugar vamos a hablar de las pantallas continuas de hormigón. ¿Qué elementos fundamentales tienen las pantallas continuas? Pues aquí lo tenéis en un dibujo muy... No, estas serían las distintas operaciones o los distintos pasos que hay que seguir en la construcción de una pantalla. Lo primero, tened en cuenta que partimos desde la superficie, luego lo primero que se hace es la plataforma de trabajo y lo que llamamos los muretes guía, que son los que nos ayudan como guía, como su propio nombre indica, en la excavación. Después se van construyendo los paneles, se perforan las zanjas con o sin lodos, que son modos de construcción, se colocan las juntas entre paneles, las armaduras, una vez que está hecha la excavación, se hormigona y luego se extraen las juntas. Y finalmente, una vez que ya está todo el perímetro de la excavación con los paneles construidos, se hacen unas operaciones finales, lo que se llama el descabezado, que debe hacerse en las pantallas igual que se hacían los pilotes, porque el hormigón de la parte superior no es de buena calidad y hay que eliminarlo. Se construye la viga de coronación que unifica la parte de arriba de todas las pantallas, de todos los paneles de pantalla, y luego, una vez que ya está todo terminado, se va haciendo la excavación y se van colocando los anclajes o apeos que sean necesarios y que estén previstos. Y finalmente se acaba la pantalla con algunas operaciones que luego veremos. Los muretes guía son dos pequeñas vigas paralelas de hormigón de una altura no muy grande, pero lo suficiente para ayudar a las palas de excavación a que entren verticalmente y a que guarden una alineación determinada, que es la prevista en el proyecto. Entonces sirven, como su nombre indica, de guía a esa excavación y también sirve luego de soporte a las armaduras para que tengan la posición correcta. Pueden ser de hormigón, como veis aquí, o metálicas, que se van trasladando según va avanzando los distintos paneles, la construcción de los distintos paneles. Una cosa importante que se ve en esta foto también es que el eje de la pantalla, debido a que tenemos que colocar
el murete guía nunca está enrasado con el muro del edificio medianero, que es el que se ve aquí, sino que siempre tiene que haber una separación de 15 o 20 centímetros para poder colocar este murete guía. Aquí tenéis un proceso de construcción en obra de los muretes guía. Primero se hace la zanja de una profundidad, depende de los muretes. Aquí veis que, pues, que oscilará entre 60 a 80 centímetros, 1 metro y algo. Se coloca un hormigón de regularización, se colocan los encofrados, que aquí lo veis con más detalle, y la armadura, que no es nada más que una malla. No tiene una armadura especialmente resistente porque no tiene que resistir grandes cargas. Aquí lo tenéis ya terminado con la alineación perfecta para la construcción, y aquí tenéis ya la cuchara excavadora entrando, como veis, con bastante poco margen para asegurar que la excavación se produce verticalmente. Aquí tenéis un ejemplo real de proyecto de un murete guía, donde se ven las dimensiones aproximadas que suelen tener: 20 centímetros de espesor, 80 de profundidad, y se deja una distancia entre ambos equivalente al ancho de la cuchara más al menos 5 centímetros de margen por cada lado, y debe tener una distancia suficiente con el nivel freático para que no se inunde. El hormigón que se usa es un hormigón no de mucha resistencia, porque tampoco está sometido a grandes esfuerzos. La armadura que lleva, como veis aquí, es bastante pequeña, es mínima, y aquí podéis leer una serie de recomendaciones por si hay problemas con los edificios colindantes, con que se encuentren huecos, con que se encuentren obstáculos, etcétera. ¿Cómo se construyen los paneles? Pues siempre se parte de un panel inicial. Aquí tenéis el proceso. Se excava a partir de los muretes guía hasta que se alcanza la profundidad necesaria. Una vez que está la perforación hecha, se colocan lo que llamamos juntas a cada uno de los extremos. Aquí la tenéis, en este caso son tubos. No siempre son tubos, a veces tienen otro perfil, como luego veremos. Pero se colocan aquí y sirven de alguna manera de molde para que el hormigón coja, cuando se vierta dentro, la forma que yo quiero. Se coloca la armadura y luego se hormigona. ¿De acuerdo? Se hormigona con el tubo Tremi y desde abajo hacia arriba, y se van con ello sacando además los residuos de excavación que pueda haber en el fondo. Cuando está el hormigón ya vertido y cuando tiene cierta resistencia, es decir, no está fraguado porque tengo que sacar el tubo junta antes de que se pegue al hormigón, pero tiene suficiente consistencia, es cuando ya saco los tubos junta y los preparo para la siguiente operación. Con eso hemos construido el panel inicial. A continuación construimos los paneles contiguos. Aquí tenemos el panel inicial, al que ya hemos quitado las juntas, y ahora a continuación vamos excavando el siguiente hueco, que tendrá el ancho que corresponda. ¿De acuerdo? Una vez que he excavado en este lado contra el hormigón del panel anterior y aquí contra terreno nuevo, pues coloco la junta en el sitio opuesto al panel anterior, coloco la armadura y hormigono, y después de eso extraigo otra vez la junta para seguir avanzando. ¿De acuerdo? Luego aquí teníamos el panel inicial, excavamos, colocamos la junta y hormigonamos, y vamos teniendo un segundo panel, y a continuación pues sigo avanzando en uno o en otro sentido según decida mi plan de construcción de paneles. Llegará un momento en el que, construyendo hacia un lado del panel inicial y hacia otro, acabo cerrando el recinto y solo me queda un único panel, que es el que se llama panel de cierre. Pues igual que antes se hace la excavación. Ahora no necesito ninguna junta porque ya tengo cada uno de los paneles previos que tienen la forma de junta construida, y simplemente excavo
coloco la armadura, hormigono y con eso ya se queda finalmente cerrado el perímetro entero. Hay un proceso de extracción de juntas diferente, que aquí lo pongo como ilustración, y como veis es que en lugar de extraer la junta, que eso es una operación que cuesta porque roza mucho, tiene mucha resistencia a la extracción, lo que hago es excavar el panel vecino contra esa junta, y una vez que tengo todo el hueco hecho, la junta queda libre y lo único que tengo que hacer es separarla, como veis aquí, hacia la derecha, como arrancándola del hormigón, y la traslado a su parte opuesta, con lo cual me va a servir de nueva junta para el panel siguiente. Coloco la armadura, hormigono y vuelvo a la situación inicial, y ahora puedo seguir hacia la derecha. Eso lo que hace es que aumenta mucho la eficiencia del proceso, porque evito el tener que extraer las juntas. La maquinaria para excavación de pantallas se diferencia en dos grandes tipos: la maquinaria para suelos, que constan de dos subtipos, cucharas con cable o cucharas hidráulicas, y la única diferencia es el mecanismo de accionamiento de las cucharas, que en el de hidráulico es un mecanismo hidráulico, y en la de cable pues con el mismo mecanismo de alzado y de izado se accionan las cucharas y se abren y se cierran. La cuchara se clava abierta en el terreno, y al cerrarse las dos valvas van arrancando trozos de terreno. Sin embargo, para terrenos duros es más problemático, no se pueden usar cucharas porque no servirían para arrancar la roca. Entonces, o bien se procede primero a machacarla con lo que se llama trépano, que se deja caer con su propio peso, y estas puntas, que son especialmente duras, lo que hacen es ir rompiendo la roca y luego se puede extraer con cuchara, o lo más práctico, porque tiene mucha más eficiencia, es lo que se llama hidrofresa, que consta de dos cilindros accionados hidráulicamente y que tienen como una especie de puntas que van rompiendo la roca, y al girar pues la van levantando también, aunque luego se tiene que ir sacando independientemente. Aquí tenéis el uso combinado de ambos procedimientos. Por ejemplo, en un caso en el que tengamos una capa superior de suelo y luego haya una capa de roca y haya que penetrar en la roca con la pantalla. Entonces se procede en la parte blanda a excavar con cuchara. Aquí vemos que vamos excavando, vamos vertiendo, volvemos a excavar, vamos vertiendo, y cuando se llega a la superficie de la roca se sustituye por la hidrofresa. La hidrofresa va penetrando y luego ya se extrae con la cuchara. Cuando hacemos un panel pasamos al siguiente y repetimos el proceso. Simplemente para que tengáis una idea, aquí tenéis unos órdenes de magnitud de tamaños de cucharas y por tanto de zanjas asociadas a las cucharas. Aquí tenéis pesos, pero lo más importante son estas dimensiones. Una cuchara tiene de dimensión A, que es el ancho máximo, entre 2,5 metros a 3,8. ¿De acuerdo? Luego eso me obliga a que cuando uso esta maquinaria, esta cuchara de este tipo, no puedo tener un panel que tenga menos longitud de 2,5 metros, porque si no, no me cabe la cuchara. Y lo segundo importante es el ancho. Este espesor, que aquí se llama C, veis que varía entre 40 centímetros a 80 centímetros, de 60.000 y como máximo 1.500 para las más grandes. ¿Cuáles son los tipos normales que nosotros usaremos? Pues estos pequeños, para pantallas de espesor pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el espesor mínimo que nosotros manejaremos? Pues si tenemos 40 centímetros de cuchara y quiero dejar 5 a cada lado, pues en mi espesor de hormigón, al final cuando llene el hueco, será de 50, eso es el espesor más usual. Hay cucharas bivalvas pequeñas que me permiten excavaciones de menos longitud y de menos ancho, pero normalmente no vamos a necesitar un ancho de pantalla, ni es recomendable usarlo que sea menor de 50. Aquí podríamos tener hasta 30 y tantos,
pero eso, si os dais cuenta, la separación final entre armaduras va a ser mínima, por lo tanto la resistencia a flexión de la pantalla es pequeñísima, por lo tanto hay pocas situaciones en las que usemos una pantalla tan estrecha. Es recomendable ir de 50 para arriba, 50 centímetros de espesor para arriba. Esto es el resumen. El mínimo ancho de módulo será 2,5 metros, por lo que hemos dicho aquí, y el máximo pues puede ser de varios anchos de cuchara, pero lo normal es que por estabilidad de terreno no sea mayor de 4,5 metros. Y luego, como el espesor mínimo de cuchara es 400, pues no disponer menos de 0,50-0,60. Aquí tenéis un ejemplo de un caso real de una cuchara bivalva accionada por cable, como vemos, y entrando a través del murete guía, que le permite o lo obliga de alguna manera a excavar verticalmente, y aquí en los giros que tiene que hacer continuos de entrar y coger el terreno y aquí verterlo, volverlo a excavar, verterlo. Para perforar zanjas en casos especiales de terrenos muy inestables, sea porque el propio terreno es blando o poco compacto, o porque tengamos el nivel freático y es alto y eso lo haga inestable, es el uso de lodos. Como sabéis, los lodos consisten en flocular, que se llama un material que tiene un origen arcilloso, como la momorillonita, en el agua, y esa mezcla es la que llena la zanja. Entonces, cuando excavamos, el terreno, la pared de terreno es capaz de mantenerse estable porque este lodo tiene una densidad mayor que el agua. El inconveniente es que según vamos excavando, lo que extraemos, que vemos aquí en esta imagen claramente, es una mezcla de lodo y tierra, con lo cual eso tiene muchos más inconvenientes a la hora de verterlo y por el hecho también de que el lodo tiene cierto efecto contaminante. Y como recordaréis de la parte de pilotes, también requerimos unas instalaciones accesorias de tanque de decantación, de desarenado, etcétera, etcétera, que hacen complicado también el uso de los lodos. Lo que pasa es que a veces es inevitable si el terreno es inestable. Tener sobre todo en cuenta que lo que estamos haciendo al hacer una pantalla es hacer una excavación estrecha, pero que puede tener de longitud 15 o 20 metros. Luego estamos obligando al terreno a mantenerse 15 o 20 metros en vertical estable, y eso es lo difícil. En cuanto a las juntas, ya vimos que había unas juntas de perfil circular, que son las que habíamos comentado al principio, pero hay muchos más perfiles de juntas. Algunos son circulares como este de aquí, pero con dos aletas. Otros tienen forma poligonal o triangular, o este que acabamos de comentar antes, el semicircular con aletas. ¿Cómo funcionan estas juntas? Pues colocándolas en el extremo de la zanja y contra ellas se hormigona el panel. Veamos cómo se procede. Esta es el tubo que sirve de junta, que tiene que tener la misma longitud que la pantalla. Se levanta con la misma grúa que hemos usado para la excavación. Se coloca en posición, aquí la vemos, y se introduce en el terreno ya excavado. Aquí la vemos introducida y aquí vemos el extremo del panel anterior, que como decíamos está ya hormigonado y seco. Entre medias y en el hueco de la excavación, que como vemos tiene un perfil muy, muy liso, la excavación de las pantallas suele tener una pared muy lisa y muy bien terminada, pues colocamos la armadura y la armadura está preparada un poco para adaptarse a estas formas. Aquí veis que tiene un pequeño vértice para adaptarse a esta forma semicircular y aquí tiene un pequeño entrante para que la junta se adapte un poco a ella y el hormigón esté bien protegido en eso, sobre todo en las esquinas, que son los puntos más débiles, en esta de aquí, por ejemplo.
Otro aspecto importante es la impermeabilización de las juntas cuando ello es necesario. Normalmente, salvo que haya un nivel freático alto, no es necesario impermeabilizar las juntas. Pero en este caso vemos que sí que tenemos opciones cuando lo necesitamos. ¿Cuál es el método normal? Pues la junta que se llama water stop. El water stop consiste en una especie de tubo de PVC o de material plástico que tiene como dos aletas. Y estas aletas, como aquí lo veis, se introducen en esta junta que tiene el perfil metálico. Para estos casos se suele usar este perfil que ya está preparado. Aquí veis cómo se está introduciendo esta junta a través de este perfil, de este hueco. Y ya está preparada para cuando se coloca en el terreno. Media junta se queda dentro del perfil y media junta se queda en la parte que vamos a hormigonar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hormigona, el hormigón va a fraguar alrededor de la junta y va a quedar abrazándola, por lo tanto no hay manera de que el agua ya pase a través suya. Otro punto muy importante es la colocación de las armaduras. Si recordamos cuál es el proceso, consistía en un primer paso de excavación de la zanja, un segundo paso de colocación de las juntas, que es lo que acabamos de ver, y un tercer paso de colocación de las armaduras. Las armaduras son unas celdas, aquí las tenéis, que están prefabricadas y que tienen toda la longitud de la armadura de un solo tramo, aunque puede tener refuerzos intermedios, pero es importante que toda la armadura sea continua y que sea además resistente para poderla mover sin que el acero se rompa. Se almacena en los paneles que correspondan. Podemos tener paneles parciales que luego son unidos en obra para constituir la armadura completa, porque no se pueden transportar si son demasiado largos. Entonces se alinean y se sueldan en obra. Entonces se levantan con mucho cuidado con la grúa, se transportan hasta el sitio correspondiente y se colocan dentro de la zanja. Un problema que puede surgir y que hay que cuidar mucho es que el movimiento al que se someten las armaduras tiene que ser muy estudiado y hecho con mucho cuidado. Aquí veis una situación en la que ocurrió lo contrario. Una armadura de 40 metros de longitud, que como veis está hecha una sola pieza, aunque se armara a partir de piezas más pequeñas, se necesitaba levantar y colocar en su sitio. Pero al levantarla no se estudió bien el proceso y mirad cómo acabó deformándose excesivamente, con lo cual el acero, cuando se deforma excesivamente, plastifica y ya pierde la resistencia, es decir, su resistencia se ve limitada a ese punto de plastificación, con lo cual ya no era válida y se tuvo que rehacer. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso que vemos aquí debe hacerse muy cuidado para evitar que pasen situaciones como esta. Y respecto a esas armaduras, vemos que existen detalles que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es que se colocan estos cercos en forma de Z transversales, fundamentalmente para darle rigidez a esta celda total que forma la armadura y que no se deforme durante su movimiento. Hay que colocar separadores. Aquí lo veis, este pequeño elemento que hay aquí es una rueda metálica que cuando la armadura se introduce va rodando y la va separando de la pared. Aquí hay otros elementos que son un poco más artesanales, pues son como piezas de hormigón que se hormigonan en la misma obra y se colocan aquí para mantener el recubrimiento necesario. Y otro elemento importante es la colocación de la armadura a la altura que debe estar. Y eso dijimos que para ello servían los muretes guía, y aquí veis cómo en realidad sirven. Se coloca una barra transversal en los muretes guía alineada con unos cercos de los que cuelga la armadura. De esa forma, si estos cercos están adecuadamente situados, la armadura estará adecuadamente situada y tendrá la longitud justa que yo he previsto que tenga. Y cada armado estará en su posición correspondiente.
finalmente, ya que tengo la armadura colocada, como hemos visto aquí, el siguiente paso es hormigonar. Para ello traigo el tubo Tremi, que tiene que tener un alargamiento suficientemente que llegue a la profundidad necesaria. Aquí lo tenemos colocado y aquí estamos vertiendo el hormigón directamente de la hormigonera al tubo Tremi, que lo va conduciendo sin que se produzca separación entre sus componentes directamente al fondo de la zanja. Y desde ahí va subiendo y va desplazando, como dijimos, todos los materiales que haya de restos de la excavación. Aquí tenemos, a modo de resumen, cómo queda la excavación del panel con la terminación de la junta del panel anterior, la terminación de la junta de otro panel con otra forma diferente, y después de todo el hormigonado, pues esto es lo que se vería. Simplemente los muretes guía y la parte superior de la pantalla con algunas armaduras de espera y básicamente nada más. Como vemos, lo que aparece aquí no tiene pinta de hormigón, realmente es un hormigón, pero que está mezclado con todos los restos de la excavación del terreno que se han ido desplazando hacia arriba por gravedad, simplemente porque el hormigón se ha ido vertiendo en el fondo y flotando, han ido subiendo en superficie esos restos de excavación. Por lo tanto, tendremos una zona superior de la parte de la pantalla que no tiene la calidad del hormigón que sería de esperar, sino que está formada por un poco de mezcla de hormigón con restos de excavación que han subido desde el fondo. Entonces, lo que procede a hacer es un descabezado, lo que se llama descabezado, que es quitar unos 30 o 40 o 50 centímetros de esta parte superior. Entonces lo que hay que hacer es primero quitar el murete guía y proceder a picar todo este hormigón que no tiene buena calidad, ¿de acuerdo? Porque está contaminado con los lodos o con los restos de la excavación. Aquí podemos ver el proceso. Primero se pican y se eliminan los muretes guía y aquí se procede a descabezar con una maquinaria más o menos de cierta potencia a descabezar la parte superior de las pantallas. Aquí se termina con un acabado más manual y aquí vemos cómo queda esa parte final con los redondos de espera y la superficie pues no muy homogénea, pero eso no importa porque vamos a construir encima la viga de coronación. La viga de coronación se prepara, aquí tenemos la armadura colocada, se colocan a continuación el encofrado y después se hormigona. Y la viga de coronación, como decíamos al principio, lo que hace es unir todas las pantallas, todos los elementos de pantalla en su parte superior para que trabajen conjuntamente. Una vez tenemos terminada la viga de coronación, ya podemos empezar a excavar. Entonces vamos bajando terreno poco a poco y vemos que en algunas zonas, en especial en esta unión de la viga de coronación con la pantalla, se producen unos vertidos, unos salientes de hormigón, una mala terminación que podemos terminar con una fresadora. En cierto momento podemos necesitar colocar anclajes, por lo tanto, llegado al punto y antes de seguir excavando, lo que hacemos es una perforación a través de la pantalla y del terreno en esta dirección. Esa perforación, en esa perforación colocamos los cables de postesado y luego la rellenamos con un mortero de hormigón a presión. Finalmente colocamos aquí la cabeza de anclaje y con un gato tesamos esos tendones, con lo cual la pantalla se queda comprimida contra el terreno. Una vez hechos esa hilera de anclajes, como veis aquí, toda la hilera de anclajes a la superficie, al nivel que yo había previsto, pues continuamos excavando y puedo encontrar pues zonas más duras que puedo necesitar terminar a lo mejor con una máquina picadora y
finalmente tendré una superficie que en una zona será más plana y en otras menos. Entonces, para evitar esa terminación que no es del todo buena, lo que solemos hacer es fresar esa superficie y al final fijaos que queda una superficie bastante bien terminada dentro de los límites que necesitamos, porque luego este paramento de pantalla se cubrirá y no estará visible. Y llegamos hasta la superficie, hasta la base de excavación, y ahí en esa base pues ya colocamos las armaduras de losa o de la cimentación que corresponda. Aquí veis que también tenemos arriostramientos en algunas zonas, ¿de acuerdo? Entre una parte de la pantalla y otra. Veis que aquí no se han colocado anclajes porque son sustituidos por estos arriostramientos. Otro tema importante es cómo se conecta la losa de cimentación que está en la base de la excavación con la pantalla. Pues hay que considerar dos aspectos. Primero, la impermeabilización, porque si el nivel freático sube, hay que evitar que entre por esta unión. Entonces lo que se coloca es lo que se llama una cinta hidroexpansiva, que es esta línea de una especie de masilla que cuando entra en contacto con el agua se expande y impide que pase el agua a través de esa unión. Y lo segundo es que se solidariza la pantalla con la armadura de la losa con estos pernos de unión que se clavan en la pantalla. Como veis, la armadura de la losa se lleva hasta tope prácticamente con la pantalla y luego se clavan, como digo, estos pernos en la pantalla para que al hormigonar todo queden perfectamente y solidariamente unidos. Y de esa manera pues se hormigona toda la base de la losa, perdón, se coloca la armadura de toda la base y luego se hormigona. Como complemento a todo lo anterior, os recomiendo que veáis este vídeo en donde se describe el proceso de construcción de muros pantalla con un poco más de hincapié en la seguridad del trabajador, pero en donde se ven muchos de los aspectos que acabamos de comentar. Vamos a ver ahora el proceso constructivo del otro tipo de pantallas muy importante y muy común, que son las pantallas de pilotes. El procedimiento de construcción es muy parecido al que ya vimos. Primero hay que construir unas plataformas de trabajo y unos muretes guía, que ahora estarán adaptados al tipo de pantalla, que son pilotes, ya no serán muretes guía rectos. Luego se procede a perforar los pilotes, colocar las armaduras y hormigonar los pilotes, exactamente lo mismo que se hacía con los paneles de pantalla rectangulares. Y finalmente igual hay que hacer el descabezado de los pilotes, construir la viga de coronación y excavar hasta que se colocan los anclajes y apeos y hasta que se termina la excavación final y se acaba la pantalla con el fresado o con los procesos que sean necesarios. Aquí tenemos los tres tipos fundamentales de pantallas de pilotes. Los pilotes pueden estar separados, que tendrían esta sección de aquí. Aquí la veis cómo quedaría. Los pilotes pueden ser tangentes entre sí, que son estos que veis aquí. Veis que están todos muy juntos. Y luego hay otra que son pilotes secantes, otro tipo, que son pilotes secantes en donde un pilote corta al otro, de forma que al final forman, por así decirlo, un muro continuo de pilotes. Esos son los pilotes secantes y tendrían esta forma más o menos en la superficie interior. ¿Cómo se construyen estos pilotes secantes? Que sería el caso más importante de construir. Pues se construyen en dos fases. Existen lo que llamamos, aquí en este gráfico se ve muy claramente, los pilotes primarios, que son pilotes sin armadura, que están formados por solamente mortero. Son los que se construyen primero, alternados, y después se construyen los pilotes secundarios. Esos pilotes secundarios se construyen antes de que estos pilotes primarios hayan fraguado del todo, para que al excavar por rotación podamos excavar tanto el terreno que queda aquí en medio como la parte del hormigón del pilote primario. Es decir, vamos comiendo terreno y comiendo hormigón. Para ello, este hormigón, insisto, no puede estar fraguado.
y en estos pilotes secundarios es en donde se introduce finalmente la armadura. Luego al final tendré un conjunto de pilotes resistentes con armadura colocados unos sí y otros no, y unos pilotes intermedios, que son los primarios, que no tienen armadura pero se apoyan en los anteriores. Y al final se forma un muro en donde tengo pilotes alternados con armadura con pilotes de mortero sin armadura. Para construir esto adecuadamente, evidentemente tenemos que vigilar muy bien que las perforaciones se hagan adecuadamente. Pues para eso necesitamos un murete guía, aquí lo tenéis, que guarde perfectamente la forma, que sea como una especie de plantilla de la forma que tiene que tener este muro final de pilotes, y con la posición exacta de donde deben ir perforados cada uno de ellos. Aquí tenéis el proceso en un esquema quizá más claro. Primero se construyen los pilotes secundarios que no tienen armadura y se forman unos pilotes separados, la distancia que se estime, y luego se perforan los intermedios, que son los secundarios, en los que sí se coloca armadura. ¿De acuerdo? Y finalmente se acaba teniendo el conjunto del muro, que es como un muro pantalla continuo. Los diámetros de pilotes que se usan en la práctica son los que normalmente usamos para cimentación, desde 45 en adelante. A partir de 80 ya son pilotes especiales, un poco más asociados a ingeniería civil. Otro aspecto importante es que si colocamos anclajes, todos los pilotes tienen que ir unidos o deben estar arriostrados a los anclajes, sea anclando de dos en dos o con una viga única que conecta todos los anclajes a todos los pilotes. Y el acabado final pues consta, teniendo en cuenta que puedo tener pilotes separados y por lo tanto puede entrar infiltración de agua a través de ellos, de lluvia o de cualquier otro tipo, tendré un dren que recoge esa agua y la dirige al punto que yo decida para bombearla y sacarla fuera, y finalmente un recubrimiento de hormigón proyectado, que es lo que se llama gunitado. Ahora comentaremos de forma rápida la otra tipología, que son las pantallas de paneles prefabricados. Este tipo de pantalla no es usual, pero es interesante comentar la tipología para que se tenga en cuenta como posible solución. ¿Cómo se ejecutan? Pues haciendo la excavación, se hormigona, veis que aquí con el tubo Tremie hormigonamos la parte inferior y a continuación se introduce el panel de pantalla prefabricado y así sucesivamente. Los paneles se alinean con un elemento de cuelgue superior y aquí veis una foto de cómo se van colocando. Aquí está la zanja, la armadura de espera y se van introduciendo con cuidado y luego se termina de hormigonar alrededor. Otro tema importante son los arriostramientos y anclajes que normalmente tiene cualquier pantalla, salvo que la altura de excavación sea muy pequeña. Normalmente todas las pantallas que coloquemos tienen o bien arriostramientos o bien anclajes. Aquí vemos diferentes formas de realizar los arriostramientos. En una esquina vemos que de un paño a otro se coloca en diagonal un elemento de arriostramiento. Aquí vemos que también se puede arriostrar a la propia excavación, aunque eso es más complicado porque habría que colocar aquí un elemento en donde apoyemos este arriostramiento. Cuando la longitud es mayor, van de lado a lado de la excavación, pero a veces necesitamos unos elementos adicionales para evitar el pandeo. Aquí vemos que tenemos estos elementos que arriostran un poco más, pero también evitan el pandeo vertical, y estos elementos en el plano horizontal que evitan el pandeo lateral. Cuando la distancia es mucho mayor, estos elementos, que son una sola viga, se transforman en una estructura articulada para que aguanten su peso propio y para que tampoco pandeen. Y cuando eso es más complicado, bien porque ocupan mucho del espacio que necesitamos para realizar la obra, pues se puede realizar un arco que arriostra
en estos puntos a los diferentes paneles de pantalla y actúa como antifunicular de las cargas, trasladando todas estas cargas horizontales a sus puntos de apoyo. Otra opción interesante cuando tenemos alguna zona sensible junto a la pantalla y quiero evitar o reducir los posibles desplazamientos que pueda tener, o bien simplemente quiero asegurar la estabilidad de la pantalla, es dejar una berma sin excavar junto a ella, es decir, este pequeño montículo de terreno, y construir el edificio terminando la excavación en la zona central. Puedo construir entonces el edificio y sobre todo los forjados, que son los que van a riestrar la pantalla a partir de entonces. Una vez que tengo la pantalla riestrada por los forjados, puedo excavar esa berma que he dejado. Aquí tenéis un ejemplo de esa berma mantenida en esta cara de la pantalla por pilotes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden quedar dos aspectos diferentes de anclajes. Aquí vemos anclajes 2 a 2, como habíamos dicho antes, insistiendo en que no se pueden quedar pilotes sueltos. Y otra forma es, en lugar de hacerlo 2 a 2, construir una viga transversal que arriostre todos esos anclajes, ¿vale? Y repartan uniformemente entre todos los pilotes. La sección de un anclaje, la tenemos aquí también, consta de una perforación que puede tener 15 metros fácilmente o 20 metros de longitud. En esa perforación se introduce la armadura que luego se va a postesar y se inyecta con un mortero. Ese mortero en la parte final forma normalmente una especie de bulbo, una zona un poco recrecida, que es la que luego va a aguantar las tensiones de arrancamiento. Se cierra después con una cabeza de anclaje y se postesa ese tendón o esa armadura con respecto a la pantalla. Así la pantalla queda perfectamente anclada al terreno. La colocación de anclaje debe hacerse de una manera muy progresiva y estudiada, especialmente para evitar que se queden zonas de la pantalla en voladizo, porque una pantalla en voladizo produce unos grandes desplazamientos y por lo tanto asientos importantes en el terreno del tras 2. Entonces, como veis, según voy avanzando en la excavación, en cuanto llego a la cota correspondiente, coloco el primer anclaje. Continúo excavando y cuando llego a la cota correspondiente, el segundo. Sigo excavando y el tercero, y así sucesivamente. Es decir, tengo que ir colocando anclajes con la precaución de ir siempre desde arriba hacia abajo, colocando primero los anclajes arriba antes de seguir avanzando con la excavación. Debemos de tener ciertas precauciones al diseñar los anclajes, igual que los arriestramientos, es válido para los dos. Primero es que tengo que evitar que coincidan en la posición del forjado con la posición del anclaje, porque si no, no podré desmontarlo. Entonces tengo que dejar al menos 30 centímetros, lo mejor es dejar más, 50 al menos, para que una vez construido el forjado y ya la pantalla esté apoyada sobre el forjado, puedo desmontar este anclaje. Y lo siguiente es comprobar muy bien que cuando tengo previsto hacer un anclaje no haya nada en el camino del anclaje. Aquí en este caso, que es un caso real, había una tubería de saneamiento y entonces el anclaje, tal y como estaba previsto, atravesaba la tubería de saneamiento. Pero esto es un caso particular. Puedo tener una zapata, puedo tener el sótano del vecino y atravesar con mi anclaje el sótano del vecino. Puedo tener cualquier otra instalación, no sé, una estación de metro, cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer aquí? Pues trasladar el anclaje con todas las inconvenientes que eso tiene, de recalcular la pantalla y de replantearse todo. Entonces, una condición absolutamente importante es comprobar que no tengo ningún servicio, ni ninguna instalación, ni nada de la edificación vecina en el camino del anclaje. Recordad que esta longitud puede ser fácilmente 15 o 20 metros. Veremos ahora detalles constructivos. La armadura consiste en una principal en vertical, que es la armadura que trabaja a tracción o a compresión según la cara, y la tenemos, esta o esta, según la cara y la zona de la pantalla. Luego existe una armadura horizontal secundaria, que depende más que es más una armadura mínima, porque no se producen esfuerzos transversales. Y luego existen unas armaduras
rigidez, por llamarlo de alguna manera, tanto en vertical, aquí la veis en vertical, formando esta especie de Z, como en horizontal, formando una Z en horizontal, que aquí la tenemos más detallada y que en la foto se ve perfectamente. Esas sirven, aquí también se ve la vertical que sube, esas sirven para darle rigidez a la caja de armaduras, para cuando se alce con la grúa y se coloque, pues siga manteniendo su forma. Vemos además que está previsto el alzado, el gancho con un gancho de elevación, cómo se produce el cuelgue con la grúa y el traslado, y vemos que ese gancho está perfectamente soldado a la armadura vertical. Y además, tal y como habíamos visto, existen unos ganchos de fijación que son los que están enrasados con la cota superior del murete guía, atravesando un perfil transversalmente, un redondo transversalmente, y colocándolo en esta altura se queda perfectamente situada y nivelada además la celda de armaduras. La unión losa-pantalla ya vimos en detalle cómo se hacía, pues aquí simplemente se especifica algún detalle. Veis que una de las maneras es simplemente picar el hormigón, hacer un cajeado en el hormigón de la pantalla y penetrar, digamos, la armadura de la losa hasta este cajeado, ¿de acuerdo? Dejando una penetración suficiente que luego se hormigona y de esa forma queda perfectamente unida la losa a la pantalla. Una alternativa, que es la más común normalmente, es simplemente hacer un taladro en la pantalla, rellenarlo con mortero, epoxi, y meter en ese taladro un redondo, uno o varios. De esa forma, cuando se hormigona contra él, hay un cruce de armaduras y por lo tanto este nudo queda perfectamente unido. Esta forma de realizarlo sería una unión tipo rótula, porque giraría a través de este punto, y esto sería una unión tipo empotramiento, porque están unidas en la armadura superior y en la inferior. Esta que tenemos aquí también sería una armadura tipo empotramiento, porque resiste tanto a tracción como a compresión. Lo anterior eran soluciones para la losa de cimentación y la pantalla. Para la unión forjados-pantalla, forjados intermedios, existían soluciones antiguas que eran dejar una barra de anclaje embebida ya inicialmente en la pantalla con una placa de unión y luego se venía con el forjado y se anclaba un angular mediante soldadura. Igualmente se dejaban unos cercos doblados, aquí los tenemos, este cerco está doblado así y así, luego se hacía un cajeado del hormigón aquí picándolo y se levantaba este cerco para acá y este para acá, y esos cercos servían como armaduras de espera para conectar ahí el forjado. Sin embargo, son soluciones no muy prácticas, que son bastante más costosas, y la solución que ahora se suele usar es la siguiente. Se hacen dos taladros en el hormigón, se rellenan con una barra y con armadura epoxi después de hacer un fresado de una zona de la superficie del hormigón para que la conexión sea mejor, y ahí se lleva la armadura del forjado y se conecta, se hormigona contra ella, con lo cual queda perfectamente unido. Aquí tenemos un ejemplo de las dos barras saliendo y del armado de la losa, o en este caso del forjado, que queda, digamos, interrelacionado con esas esferas. Algunas ilustraciones más. Vemos aquí cómo se hacen los taladros y cómo se ha hecho el fresado. Aparece aquí esta zona que está un poco excavada en la pared de hormigón, y además se coloca, en el caso de la losa de cimentación, una cinta hidroexpansiva para limitar la entrada de agua. Esto es un forjado, como se ve claramente, y tenemos aquí las esferas que se han hecho introduciendo el redondo en el taladro. Aquí lo vemos. Y aquí también vemos, en este caso hay dos taladros, taladro superior y taladro inferior con las esferas saliendo, y la armadura correspondiente de la losa.
Respecto al encuentro entre forjado y viga de coronación hay varios detalles posibles. Uno es esta espera que parte de la viga de coronación y que entra dentro de la armadura del zuncho de borde del forjado, pero esa unión es mínima, es solo en este ancho y actuaría más como una articulación, como una unión tipo articulación entre estos dos elementos. Una buena conexión sería el hacer esa misma espera, pero con el mismo ancho, como vemos aquí, que tenga el zuncho de borde. De esa manera solidariza perfectamente y esta unión es una unión rígida. Otra alternativa la vemos aquí y pretende construir esta viga de coronación en dos fases. Primero hormigonar la fase de abajo de forma que tenga esta espera saliente o esta mitad, digamos, de la armadura de la viga de coronación actuando como una espera. Contra ella coloco el armado del forjado y luego termino de hormigonar. Sin embargo, esta solución es mucho más compleja, hay que hormigonar en dos fases y siempre tendremos el problema de esta junta, que no sabemos si va a funcionar bien o no. Por lo tanto, parece mucho más lógica la segunda de la diapositiva anterior. Una de las aplicaciones de las excavaciones con pantallas, no la más común, pero que se usa en ciertos casos, es lo que llamamos el proceso constructivo top-down, que significa ascendente-descendente. Este procedimiento se usa fundamentalmente cuando queremos reducir el tiempo de construcción y en comparación con el método tradicional, que es el que llamamos bottom-up, en este método tradicional vamos excavando hasta el fondo, empezamos a construir la losa y de ahí vamos subiendo las plantas de sótano y después las plantas que van en superficie. Sin embargo, en el método top-down lo que nos planteamos es un proceso simultáneo hacia abajo y hacia arriba, en el método top-down. Y tenemos varias ventajas. Primero, que la excavación no limita el resto de la construcción, es decir, podemos ir subiendo sin tener que haber acabado la excavación. No son necesarios apeos provisionales en las pantallas, cosa que es bastante importante y bastante ventajoso en ciertos casos. Se reduce hasta un 30% el tiempo de ejecución y puesto que se reduce el tiempo de ejecución, eso conlleva cierta reducción de coste, hasta un 15%. El proceso consta primero de la ejecución de las pantallas. Las pantallas pueden hacerse con pilotes o con paneles de pantalla continua. Y después lo que vamos a hacer es perforar, como si fuera un pilote, en la posición de los pilares que van a compartir todos los sótanos. Y en esa perforación lo que vamos a introducir desde el principio es ya el pilar que vamos a usar en esos sótanos. Aquí vemos cómo vamos haciendo la pantalla. Y aquí está la pantalla lateral y aquí vemos cómo hacemos la perforación de donde luego va a ir el pilar. Y el pilar se introduce ya con unos elementos, abrazaderas, que van a servir para conectar con los forjados en cada piso y en el fondo se hormigona. Lleva unos elementos que van a servir para anclar el pilar al hormigón y se hormigona en la profundidad que necesitemos para que tenga suficiente resistencia. Aquí tenemos cómo quedaría el pilar una vez introducido en la perforación que hemos hecho para él y con esa especie de mini pilote que se configura en el fondo. Siguiente elemento, ya que tengo todos los pilares colocados, aquí los tenéis colocados, va a ser construir la primera losa, la losa del forjado de planta baja. Pero a esa losa le dejamos un acceso, no tan pequeño como este, un acceso suficientemente grande para que podamos acceder a los niveles inferiores. Pero ¿cómo si todavía no están excavadas? Pues precisamente con la excavadora. Aquí tenemos que los elementos que vayamos a usar de excavación, esta pequeña excavadora, se va a meter como una especie de topo y va a ir excavando a los niveles correspondientes a los distintos sótanos.
Aquí vemos que ya tendríamos excavado entonces el primer sótano, ¿veis? Que soporta a su vez al forjado que hemos construido inicialmente, y puesto que todo está cimentado adecuadamente, podemos seguir construyendo hacia arriba también. Aquí tenéis otro elemento en una construcción diferente, pero que sirve también como ejemplo. Aquí el hueco es el hueco del patio interior, por llamarlo así, y aquí tenemos las excavadoras empezando a excavar hacia abajo, y se saca todo el material de excavación a través de estas grúas por ese patio interior. Después construimos el forjado del primer sótano, y a continuación seguimos excavando hacia abajo con el mismo esquema, pero nos damos cuenta de que a la vez de que hemos excavado el segundo sótano, ya hemos podido construir algunas plantas arriba. No tenemos la limitación de tener que terminar la excavación para seguir construyendo hacia arriba. Y finalmente podemos obtener que podemos tardar lo mismo o menos en construir la parte de arriba que en construir la excavación. Ya depende de cómo vayamos avanzando en cada. Las imágenes que acabáis de ver en las diapositivas anteriores proceden de este vídeo, que os recomiendo que veáis, donde podéis observar con más detalle cada uno de los pasos que acabamos de explicar. Pues con esto terminamos la parte de construcción de pantallas. Muchas gracias.